Hola, bienvenidos al canal del área de juventud del Ayuntamiento de Granada. Soy Miguel y hoy os voy a acompañar a conocer una nueva parte de Granada, igual una de las más desconocidas. Vamos a dar un paseo por la muralla alberzana. Comenzaremos nuestro paseo en el Hospital Real, un edificio ecléctico donde se mezclan elementos góticos, renacentistas y mudéjares. Desde el inicio de su ejecución, en 1504, este edificio ha pasado por distintos usos y desde 1971 pasó a formar parte del patrimonio universitario de la Universidad de Granada. Se han sucedido una serie de labores de restauración y limpieza y actualmente presenta varios servicios para la comunidad universitaria y para la ciudad en general. De hecho, os invitamos a, si tenéis tiempo, visitar alguna de las exposiciones temporales que se realizan en el crucero. Sin más, comenzamos nuestro paseo. Tomando la dirección para llegar al monasterio de la Cartuja, subimos por la avenida del Hospicio, aunque rápidamente tomaremos una desviación a la derecha para tomar la calle de la Cuesta de San Antonio. Es importante tomarse con calma esta subida, porque aunque no tiene una extensa longitud, sí que tiene una pendiente pronunciada, y rápidamente llegaremos al cruce con la carretera de Murcia. En la rotonda del cruce de la Cuesta de San Antonio con la carretera de Murcia comprobaremos cómo ya aparece el paseo de la muralla. En este caso haremos el paseo extramuros. Nos situaremos en el exterior de lo que era la muralla del Arrabal del Albaicín y haremos un recorrido siguiendo todo el paseo del lienzo de muralla. Quizá, de todos los tramos de las murallas que quedan en Granada, este sea uno de los más desconocidos para los habitantes de la ciudad. Se llama la muralla del Alberzana y se encuentra situada aproximadamente en su desarrollo y construcción alrededor del siglo XIV y discurre a lo largo del segundo tramo de la Cuesta de San Antonio, hoy llamado calle Arlequín. Este agradable paseo empezará y terminará en la carretera de Murcia. Comenzaremos el recorrido por su parte más baja, en el cruce con la carretera de Murcia, y volveremos a encontrarnos con esta misma carretera en la parte superior, puesto que se produjo un roto en la muralla para permitir que esta carretera sinuosa pudiera internarse en el barrio del Albaicín. Una frondosa arboleda, ahora deshojada por el invierno, nos separa el entorno de la muralla del entorno más urbano. La técnica constructiva de este lienzo de muralla se basa en establecer una serie de tongadas, una serie de estratos, de niveles, de distintos elementos de árido y arena mezclados con cal para que se establezca cierta cohesión entre los materiales y posteriormente mediante un encofrado lateral se procede a apisonar, a comprimir estos estratos para que consiga tener mayor cohesión. Por otro lado, en el acabado superficial se establece un revestimiento que en este caso, según estudio arqueológico realizado en el 2008, se realizó mediante polvo de huesos quemados en un horno, junto con carbonato cálcico, cuarzo y algunos materiales del entorno. El primer punto de interés donde nos detendremos será en un recuerdo existente junto a las escuelas del Ave María. Nos encontramos con la Puerta de San Lorenzo, construida a finales del siglo XIV o quizá a principios del siglo XV, algo después de la construcción de la muralla. Se ha comprobado que ambos lienzos, los de la muralla y los de la puerta, no se encuentran trabados entre sí. Esta puerta o este acceso pudieran hacer de la necesidad de establecer un paso a lo largo del lienzo de muralla entre la puerta de Fajarauza y la puerta de Elvira, puesto que en 1,5 km que tiene aproximadamente este lienzo no presentaba ningún paso, lo que defensivamente no tenía demasiado sentido para la defensa de la zona. Este acceso serviría para comunicar la colina de San Cristóbal, conocida en su momento como el barrio de la Sarea, con el camino de San Antonio, y fue por desaparecida a principios del siglo XX, quizás debida a un derrumbamiento o a una destrucción parcial del lienzo, hasta que se redescubrió por una excavación arqueológica, por una intervención en 1983. Como se ve, la puerta se abre hacia el interior de una torre y su originalidad radica en el que el acceso no es directo, sino que uno de los vanos se abre hacia el norte, mientras que el interior se abre hacia el este,
Al final se trata de una entrada en recodo, como estamos acostumbrados en el trazado islámico de los accesos en la época de Al-Ándalus. Al parecer, en la época de Al-Ándalus pudo llamarse Puerta de los Halconeros. Posteriormente se denominó Puerta de los Alfareros por los cristianos y más tarde Puerta de San Lorenzo, como actualmente es conocida, por encontrarse muy próxima a la iglesia de este nombre. En el interior podemos encontrar un pasadizo cubierto con una bóveda cilíndrica de 2,4 metros de luz. La bóveda se encuentra construida con ladrillo, puesto que en estas piezas no encontraremos ninguna pieza de cantería, no encontraremos sillares ni elementos de piedra, sino que todo el elemento se realiza mediante piezas cerámicas de ladrillo. El nivel de conservación de la fábrica es aceptable, aunque se han perdido los arcos de ladrillo de la portada. El interior se encuentra ennegrecido, puesto que se ha usado como crematorio y como almacén durante bastante tiempo, y se encuentran ciertas aberturas a modo de ventanas que comunican la parte exterior de la muralla con la parte interior. Mientras subimos, acompañados por la muralla a nuestra derecha, comprobamos como el trazado de la muralla no es rectilíneo, sino que va realizando un zigzag, por cuestiones estructurales y defensivas. Encontraremos algunos elementos defensivos a modo de torre, En el lienzo de la muralla observamos ciertas oquedades. Algunas se deben a esas oquedades producidas por elementos de contención para la propia construcción de la muralla. Recordamos que se establecía mediante una serie de tongadas de elementos de árido y algunas veces combinados con cal para realizar esa cohesión de los materiales. Se establecían unas tongadas y desde la parte superior se compactaba. Para evitar que el material se disgregara y se viniera abajo por los laterales, lo que se establecían era una especie de encofrado por ambos laterales que se unía mediante unas llaves de madera. En este caso pues eran los costales. De hecho, en algunas de las oquedades se pueden apreciar algunos elementos de madera todavía que presentan más de 6 siglos de antigüedad. Tenemos que diferenciar estas huellas en la muralla, producidas por la técnica constructiva de la realización del tapial, puesto que estos agujeros luego se tapaban mediante una costra de cal y con el paso del tiempo pudieran caerse, puesto que no se trataba de un material que se realizaba al unísono con la constitución de toda la muralla, sino que se hacían a posteriores y además en el interior en algunos casos se quedaban trozos de madera que podían favorecer luego la pérdida de cohesión. Y lo diferenciaremos del resto de las huellas que comprobaremos, puesto que, como hemos visto en los capítulos que tenemos de Granada desaparecida, es frecuente que las ciudades utilicen la muralla como parte del tejido, como elemento de apropiación. Y encontraremos huellas de tejado o elementos constructivos que se adosaron en su momento a los lienzos de muralla. En el último tramo quedan restos de ventanas y huecos abiertos en la cerca. En esta época, la muralla servía de límite a dos importantes huertas, la del Mataderillo por el interior y la de las Cisternas por el exterior. Hoy en día se encuentran ocupadas por urbanizaciones de reciente construcción. El proyecto de restauración, consolidación y puesta en valor del lienzo de muralla aún no se encuentra completado al 100%. En una primera fase se produjo la consolidación de la muralla, la limpieza y la recuperación de la cota original, y ha quedado para unas fases posteriores la recuperación y la restauración y fase arqueológica de la integración y el formidable balcón de Yusuf I, que se integrará en un paseo arqueológico junto a las murallas. Y he decidido acabar este paseo como acabamos el paseo anterior. Estas zonas de la ciudad, que están un poco más alejadas de la zona más transitada o más turística, son propensas a la vandalización y degradación. Pero tenemos que entender que cuando se realizan esa serie de pintadas que podemos ver, que se han realizado además en estos últimos meses en la parte superficial de la muralla, estamos deteriorando todo ese acabado de cal y contribuimos a la degradación del elemento patrimonial. Si nosotros agregamos productos químicos que son muy dañinos para el acabado de cal, de la calicostra que hemos comentado, se va a producir un desprendimiento de esta zona
y por lo tanto el agua va a producir una degradación en el interior del lienzo, pudiendo incluso llegar a la pérdida de capacidad constructiva y resistente. Por tanto, deberemos ser muy cuidadosos y evitar la degradación de estas zonas para el disfrute. Espero que hayáis conocido una nueva parte más de Granada, que hayáis disfrutado de ella y nos vemos en la siguiente ruta.